Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a esa nueva edición de Una mirada interna, ese espacio donde vamos a conocer a otra mujer inspiradora que nos va a contar un poquito su propio proceso y cómo a través de haber superado sus propios caminos, sus propias dificultades, pues ahora está acompañando a otras mujeres, a otras personas en su propio camino de autodescubrimiento y empoderamiento, ¿no? Ella es Titi Canales, es una terapeuta integrativa y psicosomática especializada en trauma y tiene una visión como muy integradora para trabajar con todo ello, ¿no? Y conectar con el cuerpo y llegar a nuestra autenticidad. Entonces, muy feliz de tener aquí a Titi con nosotros hoy y de compartir ese espacio contigo. Bienvenida, Titi. Gracias, María, un placer, bueno, pues recibir tu llamado para estar hoy aquí, compartirnos un poquito y, y bueno, pues muy feliz, la verdad, muy agradecida. Gracias a ti por dedicarnos este rato. Para empezar y poder conocerte un poquito mejor, si puedes contarnos un poquito cómo ha sido tu camino, cómo has superado tus propios miedos, cómo ha sido el camino hacia la mujer que eres hoy en día, porque casi siempre es nuestra propia historia, ¿no? Cómo la atravesamos, lo que después nos permite, pues, ayudar a otras personas a también recorrer la suya, ¿no? Y bueno, un poco eso, cómo sería tu propio camino personal, que no diría culminado, porque evidentemente no ha culminado, pero sí que ha llegado incluso a crear ese festival del que ya nos hablarás, Diosas del Sur, ¿no? Pues cuéntanos un poquito. Bueno, mi camino fue muy duro con respecto a mis inicios, ¿no? Como que hay personas que nacen que parecen que están ya iluminadas, pero yo tuve años de mucho infierno personal. De hecho, mi despertar llegó por un momento en el cual pues ya no le encontraba absolutamente ningún tipo de sentido a la vida. Estaba sumida en una gran depresión, era adicta a la cocaína, a los ansiolíticos. Bueno, pues te puedes hacer una idea de dónde estaba, ¿no? Ujú. En el infierno y en la cueva más oscura y fría posible. Eh, entonces, bendigo aquel día que encontré las fuerzas para pedir ayuda. Básicamente fue pedir ayuda, ¿no? Porque los intentos en solitario no daban buen resultado. Y bueno, pedí ayuda, comencé un periodo de proceso obviamente muy enfocado en poder soltar la parte adictiva, ¿no? De toda la que era medicación y por supuesto lo nombro así tal cual, ¿no? Como fue aquella época la cocaína. Y, y durante este proceso, bueno, pues como que comencé a investigar, a investigar, a investigar, a investigar, porque yo no estaba en absoluto como muy de acuerdo con los mensajes que yo recibía de cómo se me estaban etiquetando para toda la vida, ¿no? Como una enferma. No estaba para nada, no, como que aquello no lo veía. Y en todas esas investigaciones que yo comencé por mi cuenta, pues vi como mucha claridad, ¿no? Que todo donde yo estaba era el resultado de mis traumas y de mi incapacidad de sostener todo lo que, bueno, pues todas las emociones, sensaciones que estaban en mí y no teniendo herramientas, pues busqué una salida como la que se busca hoy en día a través de tantas otras formas de adicciones o de adormecernos, ¿no? Y acabé pues en esa espiral, ¿no? De autodestrucción total y absoluta. Claro. Entonces, pues ahí ya como que comencé a elegir otros caminos, busqué terapia y comencé a practicar yoga, a practicar meditación, me empecé a apuntar a todos los talleres que encontraba por toda la zona por donde yo vivía, lloré mucho, lloré mucho, lloré mucho. Y conforme iban pasando, bueno, pues los días, las semanas, los meses, pues empecé a encontrarme cada vez mejor, obviamente. Eso sí, con mucha disciplina que a veces me pregunto dónde encontré esas fuerzas tan grandes, pero bueno, mi alma estaba pulsando con muchas ganas, ¿no? Por salir y florecer. Entonces todo empezó desde, como la flor del loto, desde el fango más Ujú. profundo, desde el fango más profundo, ¿no?
y me empecé a enamorar de la vida, comencé a enamorarme y a confiar por el testimonio de tantas otras mujeres también que habían estado en procesos muy complejos, duros y difíciles y ver su camino me inspiró mucho y dije, si ellas pueden, yo también. Entonces, bueno, pues comencé a confiar pues, en las personas con las que después finalmente me han ido acompañando y me fueron acompañando en esos años a nivel terapéutico y también en lo grupal, hasta que ya pues me abrí a formarme, a empezar con mis primeras formaciones, a interesarme cada vez más por la posibilidad de, bueno, pues ponerme al servicio yo también. Ujú. Y ahí empezó pues todo lo que es el camino, ya también de, no solo de trabajo personal, sino también de estudio y con el tiempo empezar a ponerme al servicio. Así que fíjate Ujú. de dónde vengo. Entonces siempre, siempre, siempre cuando viene alguien, se acerca a mí, está como en momentos de mucha amargura, con muchas dificultades o con muchos traumas, yo tengo esta confianza plena de la capacidad del ser humano de transformarse, de reconstruir su vida, de despojarse de lo que le limita y de vivir en el amor, en la paz, en el bienestar, en la armonía, en el gozo y en la alegría. Porque no he sido la única que ha llegado hasta aquí después de algo así. Somos muchos los que en el camino personal venimos de diferentes historias, pero duras al Ujú. fin y al cabo. Entonces me gusta también compartirla Claro. porque creo que cuando, igual que yo estuve en ese momento, otras personas cuando me escuchan a mí, pues yo soy una humana más y si ella pudo, yo también. Y ahí, bueno, pues mi testimonio de cómo Pues, comenzó todo. ujú. Qué bonito tu compartir, gracias por compartirlo con nosotras. Pero la verdad es que sí, que a veces, pues después cuando haya mujeres que te vean ahora, claro, ella ya está pues muy, ¿no? Muy segura, muy iluminada, muy como quieras. Y realmente es muy interesante mostrar el camino desde donde se viene. Y yo también estoy completamente convencida que todos podemos, ¿no? Sean cuales sean nuestras circunstancias. A veces necesitamos pues conocer el camino, tener el soporte durante un rato, pero el sanar está dentro de cada uno, eso está claro, ¿no? Y todos tenemos esa capacidad. Y que en el fondo es tan sencilla como conectar con el amor, ¿no? Y sentir desde el amor, pero claro, lo difícil que es ese camino por todo ese trauma que llevamos. Y como dices tú, el primer paso, qué valiente, ¿no? El pedir ayuda, el rendirte y decir, a ver, necesito pedir ayuda. Y después esa intención que yo también comento a las mujeres que acompaño, pues la gran importancia de poner foco e intención, ¿no? Eso es lo que les va, lo que les va a hacer que puedan conseguir el superarlo, ¿no? Sí que se necesita ese foco y esa intención. No tener experiencia ni ya, no, no, sino poner ese foco y esa intención para ir mejorando. Sí, foco, intención, disciplina, Mm. que sin ella es muy complejo, y, y constancia, ¿no? Finalmente. Porque hoy en día lo que yo veo con mucha alegría, ¿no? Son como estas fórmulas mágicas que prometen grandes cambios radicales en muy poquito tiempo, Mm. cosa con la que yo no comulgo en absoluto, porque, bueno, cada encuentro, cada taller, cada sesión, cada lugar al que vaya, algo te va a traer, por Claro. supuesto, seguro, sí, pero finalmente esto es un camino de vida Mm. y que puede apearte cuando una elija, ¿no? Decir, hasta aquí llegué y si para ti está bien, genial, Sí. maravilloso. Pero de verdad que lo que siempre encuentras al otro lado es cada vez un espacio más florido y más hermoso, Mm. ¿no? Mm. Cuando seguimos caminando. Mm. Y, y es muy importante porque por muchos terapeutas que puedas tener, por muchos lugares a los que vayas, la realidad es que el camino se hace en el cotidiano, ¿no? Si yo voy a un taller y estoy 2, 3 horitas o me voy a un retiro, que bien, lloro un poquito, me siento mejor, pero finalmente llego a casa y continúo el camino de la misma forma que lo tenía, pues ahí es difícil el cambio. Es más, creo que es muy frustrante después, ¿no? Porque eh, esa sensación de fui a un retiro, me encontraba mejor y ahora estoy, claro, pero es que toca todos los días, hay que estar ahí.
hay que estar ahí cada día, Hay que con adquirir amor, esos hábitos, ¿no? con Que te amorcito, permitan ¿no? mantener ese estado de bienestar y plenitud en tu vida a día. Completamente de acuerdo también. Exactamente. Y ahí es donde hay que encontrar, ¿no? Porque esto del hacer, porque al fin y al cabo es un hacer, ¿no? ¿Qué me Mm. toca hacer? Pues me toca meditar, o me toca hacer yoga, o me toca Mover el escribir cuerpo. un diario cada día, mover el cuerpo, lo que se elija, la herramienta que en ese momento sientas que te está haciendo bien, mi toma de conciencia durante el día de las cosas que me están pasando para empezar a verme, ¿no? Como desde Ujú. dónde me estoy moviendo, etcétera. Esto es fundamental. Y me acabo de perder porque no sé desde dónde venía esto. Ah, y esto requiere, ¿no? Que cuando trabajamos desde el femenino, que precisamente el Ujú. femenino no es el hacer, pero finalmente necesitamos adquirir ese equilibrio entre esas dos fuerzas, ¿no? Entre ese femenino y ese masculino, ¿no? Porque el femenino sí contiene, nos da amor, me trato con amor, si un día pues no he podido, si ese día no fue y sigo adelante. Pero necesitamos también tener esa energía, esa fuerza que nos lleve a generar y hacer este cambio Ujú. para adquirir ese amor propio que estamos tan necesitadas, ¿no? De despertar. Sí, 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 completamente de acuerdo. Y que proyectamos en el afuera, ¿no? Ese amor que nos sentimos, lo proyectamos en el afuera y claro, de aquí nace la dificultad, el trauma o la complejidad de las relaciones, ¿no? Por buscar lo Claro, la que no me búsqueda llena. externa de lo que en mí aún pues está vacío, ¿no? El espacio de ese vacío tan doloroso en el que se encuentran muchas personas y yo conozco perfectamente porque he estado en él, ¿no? Y lamentablemente esa no es la respuesta, Claro, pero seguimos viviendo en una sociedad donde todas las miradas es hacia están afuera, aquí fuera. donde nos bombardean constantemente desde fuera a seguir ahí, hacia afuera, Mm. ¿no? Sí, y hay una enorme dificultad para parar e ir hacia adentro. Y bueno, sí que cada vez se habla un poquito más sobre el trauma, ¿no? Es una palabra que ha empezado a aparecer mucho en muchos ámbitos, ¿no? Y sobre todo en el mundo de la terapia, del autoconocimiento. Hay diferentes enfoques para trabajar el trauma, pero yo entiendo que todos ellos deben tener muy presente el cuerpo, ¿verdad? Porque hablar de trauma y no hablar de cuerpo, como que no le encuentro sentido. El cuerpo almacena todo, ¿no? Y hay que poder expresar lo que está guardado en él. Bueno, en tu enfoque, ¿cómo trabajas con el trauma? Claro, lo primero creo que es importante también cuando se habla de trauma, porque afortunadamente hoy en día se está hablando mucho, hay grandes personas que se dedican a la divulgación, uno de Ujú. ellos, bueno, ha sido uno de mis mentores también, Gabor Maté, con el que Lo también he maté, hecho sí. cursos, que está haciendo una labor maravillosa y tantos otros, pero finalmente es importante también entender lo que es trauma, ¿no? Finalmente, y los tipos de trauma, por lo menos las dos grandes clasificaciones, ¿no? El trauma como un único evento, ¿vale? Que ocurre en tu vida puntual y que te genera un verdadero trauma, que puede ser, pues, bueno, pues para no irnos a lugares, pues, te atracan en la calle, ¿vale? Vamos a Ujú. quedarlo así, con un cuchillo y tal, ¿vale? Pues ahí se genera un trauma, por ejemplo, ¿no? Ese es un trauma puntual, ¿no? Que no tiene tanto que ver con el evento en sí, lo que decimos en trauma es no tiene que ver tanto con lo que te ha ocurrido, sino lo que ha pasado dentro de ti. Exacto. Porque a dos personas puede suceder exactamente lo mismo, una quedar en trauma y la otra no. Temprano. Aunque es cierto que hay determinados eventos como por las situaciones de guerra, violaciones, etcétera, que bueno, ahí difícilmente te escapas sin trauma, ¿no? Sin Ujú. estar en trauma. Pero realmente es qué pasa en ti, ¿no? ¿Qué está pasando en ti? ¿Qué recursos tiene la persona para gestionar aquello que está sucediendo? ¿Qué contención ha habido posteriormente al suceso o no? La Ujú. persona que se ha ocupado, se ha quedado sola, ha tenido el apoyo que se necesita para resolver todo este conflicto o no. Y entonces, desde ahí ya la persona puede quedar en trauma durante muchos años e incluso sin darse cuenta, pero está condicionando su vida, es decir, sin darse cuenta, sin vincular aquel suceso, ¿no? De años después sigue sucediéndome algo que no termino de comprender y tiene que ver con un suceso del pasado. Y después está lo que llamamos el trauma del desarrollo,
que de ahí poquito a poquito yo creo que el ser humano se escapa. Lo que pasa Ujú, que obviamente pues hablamos de mayores o menos intensidades. Trauma viene a ser, bueno, significa herida, ¿no? Y de las heridas de la infancia sí se ha hablado siempre mucho, ¿no? Sobre todo ujú, bueno, pues las famosas 5 heridas del alma, las 5 heridas de la infancia, etcétera, que viene a ser el trauma del desarrollo, que no es un único evento concreto, sino la suma de pequeños eventos muy similares que finalmente generan un impacto en el niño o en la niña y que condicionan a lo largo de toda su vida su forma de verse a sí misma y al mundo. ujú. ¿Vale? Entonces, hay una gran diferenciación y también a la hora de trabajar con este trauma del desarrollo o con el trauma, bueno, por el Claro. evento, ¿no? Único, hay un abordaje o un trabajo procesal un poquito diferente, ¿no? Ujú, Porque el trauma del desarrollo casi diría yo que tiene mayor complejidad, porque mm, ha creado tu carácter, claro. básicamente. Ha creado tu carácter, tu visión de ti misma y tu visión del mundo. Entonces, muy amplio. Esto requiere pues, un trabajo de mucha profundidad, de tiempo, ¿no? No es como el único, el trauma recurre de un trauma, de un evento Ujú, único, donde la persona solo quiere trabajar esto, ¿no? Nada más y liberarse de aquellas imágenes amenazantes que llegan cuando pasa por una calle o cuando alguien se le acerca, pero no están interfiriendo tanto en otros aspectos de su vida. ujú. No sé si esto Sí, 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 muy puede buena explicación. ayudar un poquito así como para aquellas personas que no están muy familiarizadas con Con el con el tema concepto. del trauma, el concepto de trauma, y esto es muy importante, creo, como tenerlo así como muy claro. Entonces, finalmente viene siendo este impacto el que hace que la persona se contrae, porque finalmente el cuerpo lo que hace es que genera una gran, enorme contracción. La memoria bueno, pues del impacto queda grabada en el cuerpo, en ocasiones completamente olvidada en la memoria. Ujú, Y no hablemos de la infancia, porque ¿quién se acuerda de cuando tenía un año? ¿Quién se claro. acuerda de su nacimiento? Ujú, ¿Quién se acuerda de...? No, no nos acordamos. no, no. Entonces, claro, pero esto está condicionando mi vida. Sí. Desde como yo empecé siendo esa semillita, ¿no? En el vientre de mamá. Y, y bueno, el cuerpo es el que nos permite, ¿no? Acceder a todas estas memorias. Es muy habitual que el trauma, cuando ocurre, incluso el de un evento único, la persona no tenga un recuerdo claro de lo que ha sucedido e incluso haya perdido la memoria completamente Ujú, del suceso. Entonces, sí, ¿cómo abordamos esto desde lo cognitivo? Es complicadísimo, claro. porque no hay un recuerdo. ¿Cómo puedo hablar de esto? Incluso a veces no se está recomendando que se hable de esto, aunque me esté acordando bien, porque si no hay capacidad de sostener el recuerdo, yo avivo el recuerdo desde la mente, avivo las sensaciones corporales que están apareciendo y no tengo capacidad de sostenerlas, me puedo retraumatizar incluso. Claro. Entonces hay que ir con mucho cuidado. Entonces, bueno, el abordaje del trauma, afortunadamente, hoy en día ya no hay formación psicoterapéutica que no incluya el trabajo con el cuerpo, porque las últimas investigaciones, bueno, al final todo el trabajo con el ser humano, como cualquier otra ciencia, Ujú, está en constante evolución, en claro. constante investigación. Entonces, las teorías de hace 50 años no son válidas a día de hoy. Entonces necesitamos todos los seres humanos comprender que lo que antes era un sí, ahora nos hemos dado cuenta de que es un sí a medias, que hay que trabajar. Pues, Matizarlo. el cuerpo es, pues ahora como se habla mucho, 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 porque de repente, wow, ¿no? Como, qué descubrimiento. Pero Sí. bueno, somos muchos y ya, y muchos anteriores que empezaron a hablar del cuerpo, pero que fueron pues bastante acallados en sus voces, ¿no? El primer gran, bueno, toda la revolución del cuerpo ya empezó, ya no me acuerdo de las fechas, con Wilhelm Reich, que fue el primer, digamos, eh, investigador que comenzó a hablar de esto, ¿no? El cuerpo. Y que bueno, pues en su época fue como el loco, el típico, o sea, Claro. estás, ¿vale? O sea, como de que vas, cuando todo era súper cognitivo y psicoanalítico. Y bueno, finalmente, oye, ya en día sí. Entonces, eh,
el trabajo con el cuerpo es tan amplio porque Mm, podemos trabajar desde tantos enfoques, desde empezar a entrar en contacto con tu cuerpo. Es decir, hay personas que están disociadas, hay personas que ujú. tienen un carácter tan absolutamente rígido, o sea, tan completamente rígido el cuerpo, que no tienen capacidad ni de sentir, ¿no? Esto de ni siento ni padezco. Sí, sí, Personas que llevan años sin llorar, que dicen, ay, qué fuerte. A mí, cuando yo escucho esto, es que ella es muy muy fuerte, fuerte. ¿no? Y ahora después ahora hablamos un poco de esto de la vulnerabilidad, ¿no? Que es un tema Sí, importantísimo. sí, sí. Claro, no es fuerte, es que se ha endurecido tanto para no sentir, que no siente, pero tampoco siente el amor, no siente la belleza de la Claro. vida, no siente la alegría, no siente, no siente. Entonces, claro, ahí hay que empezar a hacer un trabajo de descorazar el cuerpo, ablandarlo, ponerlo blandito, que comience a percibir poquito a poco sus sensaciones, ¿no? Y aunque yo hago muchísimo trabajo en camilla con diferentes técnicas específicas, psicosomáticas, mucho trabajo de contacto, y Ujú. también el trabajo de la danza, del movimiento. El yoga es una herramienta muy bonita, hermosa, poderosa para comenzar a sensibilizar el cuerpo, ¿no? Hay que empezar a entrar en contacto con lo que va apareciendo en mi cuerpo cuando mi cuerpo va cada día estando un poquito más blandito. Hay que Cuando, ponerse blandita y esponjosa. sí, sí. Eh, Cuando le eh, permito que se exprese, ¿no? Es empezar a eh, escucharlo y empezar a sentir qué me está diciendo, ¿no? Sí, entonces, sí. técnicas donde, por un lado, se va regulando el sistema nervioso, se va ampliando la ventana de tolerancia a las sensaciones que empiezan a aparecer en mi cuerpo para que no me abrumen en exceso. Eso es muy importante. Por eso el acompañamiento es muy importante, ¿no? Y siempre de, pues, entender cuán despacito podemos ir, porque las técnicas muy catárticas, para algunas personas está fenomenal. Yo hago breathwork y es verdad que a veces se generan catarsis. Yo siempre pienso que las personas acceden a donde están pudiendo sostenerse, Claro. pero eso Ujú. significa que después necesiten acompañamiento para la integración. Pero realmente el trauma necesita de mucho cuidado. Hay que trabajar con sensibilidad, Ujú. mucha sutileza, ¿no? Entonces, bueno, pues todas las técnicas que vienen a Omar nos llevan al aquí y a la hora, al momento presente, nos permiten ablandar nuestro cuerpo, a estirarlo, a liberar las fascias, Ujú. a comenzar a sentir las sensaciones del cuerpo, que nos mantengan en el presente lo más posible, son las que van ayudando y van permitiendo que la persona un día finalmente se encuentre con ese dolor, esa carga que está en el cuerpo, que un día tuvo que reprimir porque no tuvo capacidad de poder procesar o liberar. Y desde ahí, después, bueno, nacen muchas de nuestras partes enterradas en el florecimiento, llega el florecimiento de la persona, porque cada herida tapa una parte de quienes somos. Mm. Y llega el momento de empezar a redescubrirnos como mujeres, ¿no? Y de repente comienzas a sentir la vida desde un lugar nuevo y comienzas a sentir la belleza, ¿no? Y comienzas a aprender a amarte y empiezas a vivir desde el lugar que te mereces, nos merecemos todos los seres humanos. Bueno, Bueno, poco más. pues qué bonito ese camino y que sí, es muy duro, pero cualquier camino en el fondo es bello, ¿no? Cuando lo observas, sobre todo así en perspectiva, ¿no? Y la importancia, como dices tú, cada uno de respetar su tiempo, nunca compararse en un proceso de estos y el tiempo de uno será muy diferente del tiempo de otros, ¿no? Igual que, como comentabas antes, no hay ninguna persona que viva el mismo hecho traumático que lo viva de la misma manera, ¿no? Yo he sido profesora muchos años y muchas veces nos venían pues alumnos que eran hermanos, a veces en diferentes cursos, y venían de situaciones muy difíciles, muy complejas, ¿no? Y cada uno de ellos lo procesaba y lo vivía de manera diferente, ¿no? Nadie lo vive igual, por eso también el abordaje tiene que ser diferente y... Claro, ha de ser personalizado. Para mm, eso es el trabajo que hacemos, ¿no? Perdona, los terapeutas, ¿no? Cada
puerta que se abre y llega alguien que está confiando en ti, que esta mañana justo lo escribía, ¿no? La importancia de, para mí es súper sagrado el momento en que una persona se pone frente a mí y lo, me entrega lo más importante, ¿no? De su vida, sus miedos, quién es, dónde está, Ujú, su anhelo, su dolor, y eso es más, viene siendo un maternaje. claro. Cuidar a la persona desde un lugar de mucho amor, de mucho respeto. eh, por eso digo maternaje, porque al final hay algo que es muy, muy importante para poder sanar, que es el vínculo. Entonces, cuando llega una mujer que ha tenido mucha dificultad en la infancia, por ejemplo, no ha tenido vínculos de seguridad, vínculos muy ambivalentes, donde, bueno, pues donde ha habido muy poco contacto, muy poca mirada hacia ella, etcétera, eh, con mucho dolor ahí, mucha tristeza, el vínculo terapéutico, cuando se construye y se construye desde el amor y el terapeuta puede darle a esa persona aquello que nunca tuvo, que es esa mirada, esa escucha, ese respeto, eso genera ya sanación. Eso genera un cambio, porque por un lado hablamos del liberar, el soltar y todo este trabajo trauma y de nuestras heridas, fundamentales e importantes, pero hay que cultivar y dejar que nuevas experiencias de amor comencemos a sentirla. Aquello que yo Ujú, nunca he sentido, comenzar a sentirlo y poder comenzar de alguna forma a instalar nuevos códigos en mí, de nuevas posibilidades ujú, de que esto es posible, esto claro. existe. Como wow también. Por ello, cuando se hacen también encuentros grupales muy vinculados al trabajo de la ternura, del amor, con las mujeres, ¿no? Donde se honran a las dinámicas donde una se honra a la otra, donde se hacen cosas como, ¿no? Muy desde la Sí, sí. ternura, tiene que ver con esto. ¿No? Yo el último taller que hice, que me encanta cuando lo hago, que es un taller donde las mujeres hacen sus coronas de flores y después la entregan y coronan a la otra mujer con unas palabritas muy bonitas. Y hay tanta lágrima, tanto llanto, porque sentir una mirada de amor de alguien que te dice algo tan hermoso, que sientes que hay desde una honestidad, ¿no? Porque todas están ahí pulsando hacia lo Mm, mismo. Y ese momento es como, esto nunca lo he sentido en mi vida. Y esto te hace sentir desde esos nuevos códigos que se instala, esa experiencia que se instala, vas empezando a comprender que eres merecedora y que mm. esto también está y que también tienes el derecho de vivir Sentirlo y de disfrutarlo, ¿no? de la vida. Por eso los círculos de mujeres son tan sanadores también, ¿no? Y como dices tú, ante la belleza, ante cualquier tipo de belleza que puede ser el que tú veas reflejado en las otras mujeres, en la naturaleza, lo que sea, ¿no? Tu alma se reconoce y por eso eso es parte del camino de sanación y que te ayuda, ¿no? O sea que, Claro, María, imagínate a alguien, una mujer que nunca la han escuchado, ¿no? Que claro. de pequeña, pues cada vez que ha querido expresar cómo se siente, lo que le pasa, pues todo ha sido, déjate, cállate ya, nada más que dices tontería, qué exagerada eres, estás loca, este tipo, bueno, esto es muy habitual, ¿no? Mm, De los padres que cada vez hay mayor conciencia, pero bueno, todavía queda mucho, pero si hablamos de generaciones como la mía, por bastante ejemplo, anterior, ¿eh? Sí, sí. otra, esto porque no había, ¿no? Una conciencia de lo que esto podía llevar aparte porque los pobres hacen lo que pueden y saben, obviamente, Claro, porque desde han su nivel de conciencia, ¿no? y han recibido el mismo trato, ¿no? Pero, y de repente, y vives así, pensando que, bueno, nadie te escucha, mi voz no es importante, lo que yo siento no es importante, y si estoy sintiendo algo, está mal lo que estoy sintiendo. Y desde ahí vives. Y te vas desconectando. Vives. Y de repente un círculo clásico de mujeres, con el más clásico, donde solo es palabra y escucha activa, donde no buscamos nada más, ya en sí
Eso no. ese momento, ese espacio donde yo comienzo a expresar y donde no recibo juicio, donde no me acallan, donde no me cortan, donde me permiten llorar y expresarme y está bien, ya eso sana. Claro, claro. Y como tú dices, venimos de esa memoria donde, o de esa cultura donde el no sentir dolor, no expresar emoción, era una virtud, es muy fuerte, ¿no? Era una virtud. Si tú eras, expresabas más, sentías más, tal, pues eras como la débil, la, ay, o sea, te hablaban despectivamente, ¿no? Y por eso Claro, claro. también hay tanto silencio en las historias de las propias familias, ¿no? Porque cualquier cosa que significara dolor lo callábamos, ¿no? No hacía, y después hay tantos secretos familiares también que también es necesario dar a luz, ¿no? Pero sí, Sí, el tema de los secretos familiares es muy, 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 muy potente también, muy necesario dar luz hasta que no llega alguien, una de las mujeres, porque estamos hablando de mujeres, y da voz a ese secreto familiar, si no se va a ir perpetuando todo el linaje, va a continuar. Porque ujú, antes también estamos hablando de trauma y de todas las heridas y bueno, no lo he mencionado, pero que es otra de los temazos, todo el trauma transgeneracional de nuestro linaje, ¿no? Que también llevamos. O sea que claro. a día de hoy los estudios ya nos confirman que son 9 generaciones que portamos con nosotras. Entonces, si mi bisabuela o mi abuela fue maltratada, violada, etcétera, pues hay memorias en mí de aquel hecho y suceso. Entonces, es que es así. Es muy Mm, power esto, ¿no? A mí sí, me deja muy loca, ¿no? Y, y bueno, pues el trabajo con las mujeres, que muchas personas no comprenden qué pasa, porque no lo hacéis mixto. Bueno, porque nosotras tenemos una historia y somos portadoras de una historia diferente. ujú, Ni mejor ni peor que el peor, hombre, porque para eso diferente. hay espacios para los hombres muy específicos, que ellos también tienen su tarea, los políticos míos. O sea que aquí nadie se salva. Pero bueno, concretamente, al menos yo que estoy como vinculada al trabajo con la mujer, y porque hay un tipo de historia que tiene que ver con ser mujer. Ujú. Y primero me toca lidiar con todo esto para poder desde ahí salir al mundo y relacionarme con el hombre desde un lugar nuevo y relacionarme con la vida desde un lugar nuevo. Sí, sí, así es. Y va la cosa. Ahí va la cosa. Y además, mira, yo también compartir esto personal mío, ¿no? A que todas las que estén escuchando, porque habrá a lo mejor mujeres que todavía sienten esta cosa de los encuentros para mujeres, ¿no? Como muy Sí. raro. Yo a veces recibo, no mucho, pero al principio cuando comencé sí recibía comentarios un poquito así de estos haters, ¿no? Que se llaman de incluso de las mujeres, ¿no? Ajá, Que de qué sí, vamos, que esto de qué es, qué tal, qué cual, ¿no? Porque bueno, no se comprende. Y cuando no se comprende, pues estamos desde el juicio de lo aprendido, de lo que creemos o sí. de lo que fantaseamos. Eh, la primera vez que yo fui a un taller de solo mujeres fue un horror para mí, lo viví fatal, lo pasé muy mal, porque yo estaba era muy en mis inicios Claro. y yo estaba pues en ese proceso perdidísima, a la búsqueda de las cosas. Yo me había movido, yo tenía mi energía femenina pues muy fastidiadita y yo estaba muy en el masculino, ¿no? Entonces, claro, para mí fue un trabajazo también adquirir, ¿no? O sea, todo lo que es la sanación del femenino, bueno, todo esto. Yo recuerdo cuando fui a mi primer taller de mujeres, o sea, salí espantada. Yo decía, ¿dónde me he metido? Las locas, están locas. Y años después me he visto yo haciendo estos Claro. grupos, ¿no? O sea, yo facilitando grupos de locas, como yo decía, ay, madre mía, pero lloré mucho. Yo me senté en un rincón porque no era capaz de bailar, iban con el pareíto, ¿sabes? Todas ahí medio desnudas. Y yo me escondí en un rincón asustada. Eh, lloraba porque era como, había algo ahí, no sé, era como todo muy extraño para mí, ¿no? Pero algo estaba pulsando, algo estaba Claro. pasando, hubo mucho movimiento, ¿no? Eh, y bueno, tuve la fortuna de que la facilitadora era un amor. Y bueno, me habló, me contó, como que me puso un poco en contexto de lo que me podía estar pasando. Y yo, como estaba de súper buscadora, me lo tenía clarísimo que yo Dijiste, es por estaba aquí. cansada de sobrevivir y de malvivir.
Bueno, pues seguí y después fue la gran bendición, el gran regalo de mi vida abrirme a este camino del trabajo con las mujeres, que Es me que ha como tú traído. dices, ¿no? Porque la vida te va poniendo procesos o, bueno, lo que sea, y es lo que tú a lo mejor al principio sientes que no puedes con ello, pero si sigues, ¿no? Por algo te has encontrado con ello, ¿no? A mí me pasó algo similar, no con los círculos de mujeres, cuando empecé con los círculos ya había hecho mucho trabajo y me sentí muy cómoda y algo resonó. Ay, perdón. Algo resonó y ahora yo guiar los círculos es algo que también me encanta. Pero fue cuando empecé, ya hace muchísimos años, con una formación que era precisamente muy de cuerpo, era cuerpo, emoción y conciencia, ¿no? Una formación larga de varios años. Y el primer día que fui a la formación, recuerdo que llegué además estresada, tenía los hijos pequeños, no sé qué tal. Bueno, llego allí y nos empiezan a hacer una serie de presentaciones, moviéndonos en el círculo, como enfrente de todo. Y yo dije, me voy, yo mañana no regreso el próximo día. Pero algo en mí me hizo regresar y le estoy súper agradecida, ¿no? A esa formación. Pero es como tú dices, Las resistencias son muchas. sí. No, y los autoengaños y las historias que nos contamos para dejar los procesos o abandonar son muchas. Esos son momentos muy importantes, ¿no? De por un tiempo casi no hacerle mucho caso a la cabeza y hacerle Mm, caso a las personas que han hecho el camino previo, escucharlas y confiar, ¿no? Porque hay sí, muchas resistencias. Y para mí, yo a las personas que acompaño de forma individual, siempre las invito y ahí como las empujo a que trabajen grupal también. Creo que mm, es fundamental el trabajo con los grupos, mm, muy importante, porque tiene que ver con el vínculo y nos claro, estamos vinculando todo el día. Nos vinculamos todo el día. Me vinculo con otras personas, me vinculo con la naturaleza, me vinculo con la taza de té que me estoy tomando en la mañana. Pero fíjate que te digo, ¿no? Cómo me vinculo con las cosas, cómo las cojo, cómo las suelto, cómo me muevo, todo es vínculo. ¿Qué me trae algo? Todo es vínculo. Así lo dicen los chamanes siempre. Ellos en el chamanismo no tienen este como rezo de por todas mis relaciones ujú, y ellos entienden todas las relaciones, absolutamente todo. Yo me estoy todo. relacionando constantemente, primero conmigo y con todo lo que me rodea, con todo lo que me rodea. Es así. Y sentir que eres parte de todo lo que te rodea, ¿no? O sea, eso también es un aprendizaje, el llegar a sentir que realmente estás en simbiosis con todo y eres parte de ese todo también. Totalmente, especialmente de esta naturaleza bendita. Ujú. Somos sus hijas y somos parte y somos naturaleza. Entendiendo la naturaleza tenemos una Gran trabajo. maravilla de información para entendernos nosotras. Sí, sí, sí. Y Y dime. no, no, dime, dime. Que yo tengo mucho carrete, tú sigue, Tranquila, no, no, muy interesante. como no me hagas preguntas específicas y me dejas, yo empiezo a enrollarme. Así que dime, corazón. No, iba a comentar pues precisamente que ese espacio al que llamamos una mirada interna y que pretende eso, ¿no? Porque lo hemos hablado durante, bueno, en varios momentos de lo abocados que estamos hacia la afuera y la importancia de que haya momentos de parar y ir hacia adentro, ¿no? Son vitales para todos, sobre todo para las mujeres, que necesitamos mucho esa respetar nuestras energías de descenso, ¿no? Ascenso y descenso también. Y, y cómo, bueno, cómo debemos ir introduciéndolas en nuestro día a día y cómo escucharlas, ¿no? ¿Cuál fue tu momento donde empezaste a darte cuenta de esa necesidad de parar y de mirar hacia adentro? Bueno, imagino que en el propio camino, pero si hubo algo clave o... Bueno, realmente yo hice, yo cuando comencé este camino del que te he contado, ¿no? De donde Mm, vengo,
Yo me mudé, empecé de cero, sin nadie conocido a mi alrededor, y me refugié y estuve prácticamente 9 meses viviendo en la soledad más absoluta. Así que eso fue un hacia adentro loco, loco, loco. Buscado, decidido, porque me lo recomendaron y yo en ese Ujú. momento estaba tan perdida que todo lo que me recomendaban allá que iba. Ahí sí que es verdad que no encontré la fuerza durante muchos años, pero de repente aparecieron, ¿no? Y fue duro, fue muy duro, Claro. porque de repente te encuentras con todos tus fantasmas, con todos tus monstruos, si es que los tienes, y tienes que empezar a mirarlos y decir, wow, 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 wow. La primera práctica real, diaria, aparte de la meditación, al principio hacía meditaciones guiadas, porque meditaciones en silencio eran demasiado abrumadoras para mí, Mm, entonces yo siempre recomiendo que vaya uno encontrando su forma, ¿no? Una meditación en silencio puede ser muy abrumadora o puede ser muy retadora para ciertas personas. Entonces mm. una meditación guiada que te acompaña una voz y te lleva pues, a lugares, Ujú. al menos para comenzar, Claro. meditación con el cuerpo, comenzar a sentir sensaciones, que si tengo sensaciones o no en el cuerpo. Pero después, bueno, yo mi camino de entrada así como más poderoso dentro de lo que es este camino a nivel cuerpo fue cuando descubrí la práctica de Shakti Dance, Mm, que es yoga, es una combinación de yoga y danza, femenino, femenino, femenina, de movimiento muy femenino, que me volvió loca de amor y me ayudó a sanar mucho, a transformar mucho mi forma de moverme, ujú. no solo en la práctica, sino fuera de la práctica, ¿no? Eh, Mis movimientos pues eran más bruscos, más lineales, más masculinos, y de Mm, repente esta práctica que era todo espiral, círculo, respiración, organicidad, este movimiento donde, bueno, femenino, pie femenino, femenino, que ahí fue un cambio increíble, que era lo que yo hoy sé que estaba necesitando, y fue cada día, cada día, y esto creo que fueron 3 años, cada mañana me ponía mi despertador antes de todo lo que tocaba y hacía mi hora y media de mi práctica diaria. Y eso fue cada día, cada día, cada día. Por eso te digo, y eso fue transformador. El compromiso es fundamental. El compromiso es fundamental. Esto viene siendo mucho. El otro día recuerdo, no recuerdo quién lo decía, pero escuchaba a alguien que comentaba esto y que tiene razón, ¿no? Si tú vas al médico porque tienes un problema de salud y el médico te dice, tienes que caminar, te tienes que tomar esto, tienes que cambiar estos hábitos de alimentación, etcétera. Ejemplo, ¿no? Hablo del médico porque como que parece que todavía ellos no. Y Tiene. tú vuelves, venga dentro de un mes, vuelvo dentro de un mes. ¿Cómo está usted? Pues estoy igual. ¿Ha hecho usted? No, no he hecho nada. ¿Qué puede hacer ahí ese señor o esa señora que te está atendiendo? Es decir, que los que acompañamos estamos mostrando el camino, estamos enseñándote herramientas, te estamos diciendo, wow, esto a mí me sirvió y a tanta gente le ha servido. Pero está en una decir, ok, voy a confiar y me pongo con ello. Porque si no, nosotros, ni tú, ni yo, ni No, nadie no, le va a no. ir a Sí, 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 no. Quien se sana es uno mismo y tú solamente le acompañas, le muestras un camino, le sostienes, pero No, en el fondo es uno mismo, ¿no? Y lo no. importante que es ese confiar, pues encontrar en alguien en quien confíes y confiar en él, ¿no? En esa persona, pero realizar tu compromiso y realizar, pues, el trabajo Compromiso, necesario, porque si no, como dices tú, claro, recibirás algo y será fantástico, te sentirás muy bien, ya sea un taller específico, un retiro, claro, tu alma se encuentra súper bien, pero si después no haces ese trabajo que te corresponde hacer, no lo vas a sostener en tu día a día. Quizás unos días te seguirás sintiendo bien, pero luego llegará que no. Tienes que incorporarlo en tu vida diaria. Tienes que encontrar esas herramientas que a ti te van a ayudar y son herramientas que van a ir cambiando también con el tiempo. Al principio totalmente. necesitarás unas y después otras, pero ir haciéndolas, ¿no? Sí, 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 totalmente, claro. A día de hoy mi práctica es diferente, ¿no? Ha ido transformándose.
e incluso se va transformando según yo me despierto y como que siento esto, aquello, pero porque una Sí, va adquiriendo, ¿no? claro. Mayor, la caja de herramientas mayor, pero finalmente ese compromiso. Yo también a las personas que están comenzando les recomiendo mucho la escritura. Yo creo que la Sí, tú escritura es también. una herramienta fabulosa Sí, para a mano, si es posible, que no sea con a mano. ordenador, que se puede, pero lo ideal es coger tu bolígrafo, Mm. tu libreta, te pones un incensito o tu velita para como ritualizar tu momento, tu musiquita si quieres un poquito de fondo o no, pero así muy suavita, y deja que la mano te lleve. Mm. Es un ejercicio maravilloso. Maravilloso, Trae maravilloso. muchísima luz, trae muchísima información. Yo soy muy, muy pro escritura. Y Completamente. carta a tu mamá, carta a tu papá, carta a tu Sí, sí, adolescente, sí. carta a tu niña. ¿Sabes? Cómo cerrar procesos a través de la escritura. Sí, sí, sí. La escritura, por eso que no necesitamos de hacer grandes historias. No, Es, y venga, la 10 escritura, minutos, 10 minutos cada día una meditación y otros 10 minutos una escritura mm, para ir plasmando. Y además, si después alguien me está acompañando, voy a tener más claridad para saber dónde estoy yo hoy. O irme a practicar mis clasecitas de yoga, pero no un día a la semana, mujeres. O sea, como, vale, voy al no, yoga, no, bueno, ¿qué no. tengo en la clase? Pues voy 2 días a la semana porque quizás no puedo ir más presencial, vale, pero después, hoy en día, la Oye, fortuna de tener tantísimas cosas con un a nuestra botón que le doy. disposición, sí, sí, Clases, sí, sí. cursos, cantidad de personas que están regalando, porque es un regalo, Mm, cantidad de prácticas que tú puedes hacer en tu casa, darte un paseo por la naturaleza, bañarte en el mar si es posible para ti o en un río, porque poner los pies en la tierra, permitirte el silencio. Bueno, al final, buena alimentación fundamental, porque hoy en día también sabemos que la salud, o sea, la alimentación influye directamente en nuestra forma de estar en la vida, a nivel, o sea, nuestras emociones ujú, también están vinculadas a nuestra forma de alimentar. Esto mm. ya está hoy día demostrado científicamente Sí, sí. cómo ¿no? La microbiota es fundamental, todo lo que comemos influye en nuestra forma de sentir y entonces al final es crear nuevos hábitos. Mm, Si lo que estoy haciendo me está colocando en la vida desde este lugar de ansiedad, de estrés, de tristeza, de malestar, de lo que sea que esté sintiendo, pues he de cambiar esto. Lo que no puedo pretender es que esto cambie sin cambiar mis lo hábitos otro. diarios. Esto requiere de un compromiso. Mm. Lo que comentábamos. Completamente de acuerdo. Y además, el tema de la escritura, también siento, si yo también súper fan de la escritura, cualquier mujer a la que empiezo a acompañar, siempre le digo, empieza con un cuadernillo y ves escribiendo cada día, aunque sea muy poquito rato, cómo te vas sintiendo, lo que va surgiendo, etcétera, ¿no? Y después, como por una parte el camino, ese camino de empoderamiento, de sanación, no es lineal, a veces vienen, ¿no? A veces vienen que te da la sensación que has regresado atrás y dices, no avanzo, etcétera, ¿no? Y no es así. Y si tienes tu cuadernito y puedes ir leyendo con el tiempo, es una manera donde te puedes dar cuenta del camino que has recorrido, ¿no? Y honrar Sí, ese camino y decir, bueno, sí, mira. O sea que... sí. A mí me da mucha ternura cuando yo a veces me gusta ir a mis escritos de hace muchos años y Ujú. me leo, me da mucha ternura, ¿no? Es como leerme. Sí. Y digo, wow, ¿no? Cómo estaba, dónde estaba, lo que me preocupaba, lo que me hacía sufrir, dónde, ¿no? Mi, mi, mi- mi ceguera ante ciertas cosas. Claro, y esto es muy bonito, tener tu cuaderno de viaje, Sí. de vuelta. Esto es muy bonito. Muy A mí bonito. me gusta. Y bueno, háblanos un poquito de ese hermoso festival que has creado, Las Diosas del Sur, y cuéntanos un poquito de qué va. Yo creo que ya lleva varios años, ¿no? Bueno, cuéntanos tú. Bueno, pues hablando un poquito de esto, del trabajo con las mujeres,
que, bueno, pues yo desde mis retiros, mis encuentros pues, grupales, etcétera, mis círculos de mujeres y demás, y, y soñé, fue un sueño, ¿no? De crear un espacio, eh, bueno, que no fuese un retiro, el clásico formato retiro y crear este festival, que es un espacio, bueno, pues mucho más amplio, donde nos reuniésemos muchas facilitadoras o por lo menos un grupo grande de facilitadoras y aportar cada una, pues lo que, nuestra medicina, ¿no? En donde estamos y crear un espacio festivalero del trabajo con las mujeres. Y así me puse en marcha y lo que se está creando en Almería cada año, en el mes de mayo, y esta va a ser la cuarta edición, así que ya 4 añitos. Y bueno, la verdad es que a nivel personal, para mí ha sido como facilitadora y como mujer un camino hermoso, mucho, muy desafiante también, porque bueno, pues son muchas cositas. Por momentos cada año digo, ya no lo hago más. Y después, otra vez estoy ahí. Porque claro, ahí como también, ¿no? Este llamado Claro. interno eh, poniendo al servicio cada una, pues yo soy muy creadora y manifestadora pues esto, ¿no? De cuando me pongo así como a crear muchos espacios, a crear eventos y todo esto, pues, bueno, pues parte de lo que he ido conociendo, que son parte de mis dones o mis Ujú, virtudes, y ujú. pongo al servicio. Entonces, bueno, pues alguien tenía que hacer poco toda esta parte, me tocó a mí, y ponerla ahí. Y la verdad es que cada año pasan de verdad es muy mágico, ¿no? Mujeres que vienen cada año, desde el primer año están con nosotras y sí van a estar con nosotras el cuarto año, y ves el camino y el trabajo personal, la evolución de ellas, como todas, incluidas nosotras, las Claro, facilitadoras, claro. ¿no? Sí, sí. Entonces el equipo va cambiando cada año, algunas repiten como facilitadoras y otras, bueno, pues vamos trayendo mujeres nuevas para que, bueno, como el festival traiga nuevas sabias. Y ahí nos reunimos unas 100 mujeres aproximadamente, que a nivel colectivo, imagínate lo poderosísimo que es. Claro, claro. Poderosísimo, ¿no? Si ya nos contamos 10 y estás pasando cosas bonitas, ese, 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 ese toroide grupal que se crea, esa fuerza grupal que se crea a nivel energético es muy poderoso, muy poderoso. Lo Mujeres de imagino. todo tipo, vienen madres con hijas, a veces una vez vino una abuela, madre, hija, que aquello Oh, fue qué bonito. hermoso. Mujeres jóvenes, mujeres ya en su arquetipo bien de anciana, sabia, abuela, que vienen allí a regalarnos su sabiduría. Eh, y bueno, pues un gustazo para mí tener la oportunidad siempre también de co-crear con todas estas otras facilitadoras, que nos nutrimos muchísimo, ¿no? A veces hablamos mucho de esta parte un poco a veces incluso la soledad de la facilitadora, en el sentido de Mm, que estamos muy al servicio, muy al acompañar, y ujú. cuando nos reunimos nosotras, es tan bonito también, Claro. ¿no? Porque tenemos nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras cosas, porque somos humanas. Yo siempre, Claro. siempre, siempre, a todas las personas que acompaño, a los grupos y todo, les recuerdo esto, que sigo, que he recorrido un camino que ellas aún no, están en el camino, cierto, está bien, que estoy en un nivel de bienestar y de autoconocimiento diferente al de ellas y que yo las puedo acompañar hasta donde yo he llegado, pero que sigo siendo humana y que el mundo emocional está, porque si no volvería a convertirme en un robot, que no quiero, Claro. gracias. Y entonces, con el corazoncito bien abierto y bien conectada con mi vulnerabilidad, que ese es el trabajo diario, ¿no? Volver a ella. Porque yo vivo en ciudad, trabajo en ciudad, tengo mi espacio, mi centro donde que yo abrí está en ciudad. Entonces, cuando vives así en ciudad, con todo lo que pasa alrededor energéticamente, hay que trabajar muy bien cada día Mm, para estar muy conectadita al corazoncito mm. y estar desde ese lugar, ¿no? Porque el entorno no facilita mucho esto. Em, y bueno, ahí estamos, que somos humanas, facilitadoras humanas, Claro. cada una con su historia de vida y todas buscando finalmente pues sentir que somos merecedoras, sentir el amor propio y desde ahí sentir el amor por la vida.
Qué bonitas palabras. De hecho, son preciosas para ir terminando ese espacio que hemos compartido juntas, bueno, me ha encantado escuchar tu historia y seguro que a todas, ¿no? Gracias por haber compartido esa sabiduría y habernos permitido pues, poder escucharte durante ese ratito. Si quieres aportar algo antes de cerrar el espacio. Bueno, agradecerte primero a ti por abrirme y brindarme esta posibilidad. La verdad es que la he disfrutado mucho, me he sentido muy cómoda, lo haces muy fácil, María, muchas gracias. Gracias a ti. Eh, y gracias también a las que estén escuchándonos ahora, porque han llegado hasta aquí. Gracias con toda la sobreinformación que hay, ¿no? Como que lleguen hasta aquí después de una horita de encuentro, pues me siento honrada y honorada. Me pueden encontrar en Fuengirola físicamente, en Málaga, que estoy por aquí, en el Festival de Diosas del Sur, en mayo, en redes como Titi Canales y el festival como Festival de Diosas del Sur. Que nos encontremos en el camino, que podamos de verdad tocarnos, que es lo que nos gusta. Y hay mucho ánimo para aquellas que están emprendiendo el viaje y que se sientan perdidas y que de verdad que confíen que el trabajo da resultados y vale mucho la pena. Qué bonito. O sea, precioso. Y sí, vamos a poner tu enlace a tu Instagram, bueno, a tu página web, etcétera, aquí en la base del vídeo, ¿no? De YouTube. O sea que, bueno, nada, nos despedimos. Un abrazo enorme, Titi. Quizás más adelante volvamos a vernos y nos encantará compartir de nuevo contigo. Gracias. Gracias, bonita. Gracias. Y gracias a todas vosotras. Seguro que habéis disfrutado también de esa conversación y os habéis inspirado. Nos vemos muy pronto. Un abrazo muy grande. Chao.